Argentina vivirá una semana clave para su economía, pues el próximo martes vencen los bonos LEVAX, lo que podría profundizar la crisis económica que enfrenta el presidente Mauricio Macri, que está pidiendo dinero a organismos internacionales. Bueno, pues al respecto tenemos el análisis del doctor Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales y director de la revista Foro Internacional del Colmex. La semana pasada, Argentina volvió a las primeras planas de los periódicos internacionales por las turbulencias económicas que aquejan al país y han impulsado al gobierno a buscar el apoyo del Fondo Monetario Internacional luego de casi 20 años sin hacerlo. El peso, la moneda local, experimentó una devaluación del 10% en pocos días y el Banco Central decidió subir la tasa de interés, ubicándose actualmente en un 40% anual. El próximo martes será clave para evaluar cómo evoluciona la situación, dado que ese día vencen bonos de corto plazo emitidos por el Banco Central por cerca de 30.000 millones de dólares. Si una parte de los inversores decide renovar dichos bonos, el gobierno tendrá un respiro. Pero si eso no sucede, no solo quedará en evidencia la falta de confianza del mercado en la política actual, sino que en lo inmediato este movimiento podrá traducirse en una mayor devaluación y en presiones inflacionarias. Si bien la situación general de la economía es muy diferente a la existente en momentos de otras crisis, y en particular en la de finales de 2001, que continúa apareciendo como un evento traumático en el inconsciente colectivo de los argentinos, existen tres problemas importantes que el actual gobierno no ha podido resolver, a pesar de llegar al poder prometiendo sanear la economía. El primero es la inflación, que comenzó a crecer de manera sostenida desde hace casi una década y que durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner alcanzó niveles del 40%, convirtiéndose en una de las más altas del mundo. El gobierno de Macri propuso desde su inicio una política de metas de inflación bajo responsabilidad del Banco Central, que si bien ha limitado su crecimiento, no ha logrado bajarla a los niveles esperados. En el presente año se ubicará probablemente cerca del 25%. De más está decir que esto afecta a los argentinos de manera cotidiana, elevando los precios de los bienes. La segunda cuestión es el déficit fiscal, que al inicio de la actual administración era diagnosticado como resultado directo del aumento del gasto público experimentado durante los 12 años de gobiernos kirchneristas. Con la intención de limitar el gasto, el gobierno de Macri ha avanzado en la disminución de subsidios al funcionamiento de diferentes servicios públicos, lo que se ha traducido en el aumento constante de tarifas de la luz, el gas y el transporte, ampliamente resistidos por la población. A pesar de lo anterior, el déficit no solo no se ha reducido, sino que continúa aumentando. Una explicación posible es que, en paralelo con la limitación del gasto, se ha dado una reducción en los ingresos, resultado de la decisión del gobierno de eliminar o disminuir una serie de impuestos a las exportaciones instaurados durante el kirchnerismo y que afectaban principalmente a los grandes productores agropecuarios. El tercer elemento es el aumento sostenido del endeudamiento experimentado desde el arribo de Macri a la presidencia. Si por decisión o por imposibilidad las administraciones kirchneristas estuvieron ausentes del mercado internacional de capitales durante la mayor parte del periodo, el nuevo gobierno planteó retornar a esas esferas como una necesidad. En un contexto de tasas bajas, se visualizó el acceso al crédito como una opción necesaria para financiar el elevado gasto público y evitar así implementar una política drástica de ajuste que generara costos sustantivos en la población y efectos políticos negativos para el gobierno. La situación actual ha avivado a las voces afuera y adentro de la administración que apuestan por abandonar esta visión gradualista y avanzar hacia una política de ajuste más profunda, al tiempo que ha revelado ciertos problemas políticos de la gestión económica. Estos últimos tienen que ver, en primer lugar, con un cierto cambio en la actitud de la oposición nucleada en torno al peronismo, que si hasta ahora apoyó las principales medidas adoptadas por Macri, parece haber virado hacia una postura más agresiva y proactiva. En las semanas que pasaron, por ejemplo, la Cámara de Diputados votó una ley para congelar el precio de las tarifas de servicios públicos
en contra de los planes oficiales. El presidente ya adelantó que vetaría la norma en caso de ser ratificada por el Senado, lo que sin embargo supondrá que deberá pagar cierto costo político. Este avance opositor podría adelantar la adopción de posturas similares en caso de, por ejemplo, que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional plantee como condición profundizar el ajuste. Sin embargo, los problemas de gestión atañen también al propio gobierno. Desde su llegada a la presidencia, Macri apuntó a evitar la concentración de funciones relacionadas con la economía en un superministro, tal como fue la norma en el pasado. Como resultado, las decisiones sobre aspectos económicos se distribuyen entre al menos 4 ministros, al tiempo que se ha fortalecido la supervisión sobre las mismas que ejerce el jefe de gabinete. Los funcionarios que reportan a este último han ganado un poder significativo al respecto, reemplazando en muchos casos a los ministros respectivos en negociaciones y decisiones clave. La jefatura de gabinete ha avanzado incluso en imponer condiciones al Banco Central, cuya pregonada autonomía ha mostrado ser más formal que real. Esta dinámica no solo genera dificultades para alcanzar decisiones, sino que ahonda las peleas internas ante divergencias en las visiones sobre lo que se debe hacer. A todo lo anterior se suma una sociedad que ante cada turbulencia imagina una nueva crisis económica como las del pasado y por lo tanto intenta actuar de manera preventiva para evitar pérdidas mayores, apostando en general al dólar como reserva de valor. La forma en la que la situación evolucione en las próximas semanas no solo será importante por sus resultados económicos, sino particularmente por sus consecuencias políticas. Habrá que observar si este escenario genera el surgimiento de un liderazgo opositor, hasta ahora ausente, que pueda poner en duda la reelección de Macri en las elecciones de 2019, algo que hasta hace algunas semanas se daba por seguro. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.